Llegamos con la hora de los arquitectos, ya está el invitado que ha venido puntual, ¿eh? Puntual, divino. Le agradecemos aparte. Bueno, yo no quiero decir mal el apellido, pero se llama Christian Van Poppelen. Christian Van Poppelen. Más fácil, Christian, y lo hacemos más sencillo para todos, ¿no? Es fácil. Es facilísimo. Por ahí se le complica los relatores de fútbol, ¿viste? Él tiene esos apellidos y lo tiene que repetir rápido y seguido. Pero sus cosas buenas y sus cosas malas. Te acordás fácil y... Bienvenido, gracias por venir. Y aparte vamos a hablar de un tema que pensé que Cristian había estudiado conmigo en la misma época porque ha hecho un trabajo fantástico. Decime bien el nombre de él, el trabajo que hiciste que está publicado. Mira, yo trabajo el tema que tiene que ver con la reutilización de las estrategias, tanto a nivel arquitectónico como urbanas, que se desarrollan en la ciudad de Rosario durante la época de la dictadura, y cómo esas estrategias son reutilizadas como herramientas de control y disciplinamiento social implementadas en todos los estratos y todos los estamentos de la sociedad. Bueno, yo le decía que está tan bien relatado y está tan bien hecho ese trabajo que pensé que habíamos estudiado juntos, porque a mí me tocó estudiar en la plena dictadura militar. Yo rendí el primer examen de ingreso en el año 77 y no quiero adelantar mucho el trabajito porque me gustaría pero yo era de las que entraba por una puertita de 60 centímetros a la facultad que estaba localizada al lado de la DGA. Y no había forma de entrar si no era por esa puertita con los documentos en la mano, y era una facultad bastante brava, difícil, y encima entraba toda la importación. Es decir, que encima se nos encareció muchísimo. No cualquiera podía estudiar arquitectura en ese momento. La arquitectura siempre tuvo la fama de ser una carrera cara, pero en ese momento encima entraba todo lo importado con Martínez de Oz, así que cada cosa era precio dólar. Y para cualquier trabajador, hijo de trabajador, como me tocaba hacer a mí, nos resultaba muy, muy difícil y muy costoso. O sea que además de estudiar, había que hacer muchos sacrificios. Bueno, pero vamos a hablar de esto, de este trabajo, muy a propósito del 24 de marzo. Mira, lo que yo, no solamente yo, sino hay gente que trabaja, no soy el único que trabaja estos temas, pero tratamos de buscar la cuestión de que reconocer no solamente hay edificios o lugares paradigmáticos que tienen que ver con las representaciones y las luchas de las memorias en conflicto. O sea, me refiero a lugares paradigmáticos, ya hoy por hoy ya reconocidos, como pueden ser en la jefatura de policía, lo que puede ser la Calamita, lo que fue la sede del segundo cuerpo de ejército, sino que también hay en paralelo con esas cuestiones de la arquitectura, de hechos puntuales, de elementos paradigmáticos, también hay estructuras generales que yo llamo de lo cotidiano, la arquitectura de lo cotidiano, que influyeron y representaron modelos y métodos de los cuales se valió en su momento la dictadura militar para aplicar sobre la sociedad métodos de control y disciplinamiento. ¿Qué me quiero referir con estas cuestiones? Pensar en cuestiones de cómo desde el desarrollo urbano en sí, pensar en las estrategias que se aplicaron para la erradicación de villas de emergencia, pensar en las obras relacionadas con el Mundial 78, sí. Pensar con las obras de los accesos a la ciudad, pensar en las operatorias que tienen que ver con los planes de vivienda de esa época, cómo todas resultaron refuncionalizadas y readaptadas para los fines de control y disciplinamiento instaurados. Bueno, en esto se enmarca lo que nosotros acá de este programa siempre decimos, que la arquitectura es un lenguaje, que la ciudad es un organismo vivo y que refleja un periodo histórico en que queda enmarcado o visto en las paredes y que por lo cotidiano uno ya lo deja de ver. Pero ahí, y también hablas de la ciudad universitaria, que también fue una forma de pensar, estructurar a una sociedad, relocalizando sus lugares de encuentro, y que esos lugares de encuentro fueran también, digamos, controlados y disciplinadores. Que la ciudad universitaria pasara a ser ciudad a centro universitario es todo un lenguaje y es toda una determinación de disciplinamiento. Por favor, vos pusiste la cuestión exacta, en el sentido de que, primero, una salvedad. Cuando hablamos de estas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, sí, insisto con ese término, por ahí no significa de que son corrientes de la arquitectura o movimientos sí, que ex profeso se crean o se generan para
la dictadura, que no son símbolo de, sino que son elementos preexistentes quizás, Que los los cuales toma. se toma y los readapta, los redefine. El caso concreto, que es excelente, es el de la Ciudad Universitaria de Rosario. El proyecto de Ciudad Universitaria de Rosario viene de la década del 60. 68. Pero en los 70 se cambia, y no es solamente una cuestión de nombre, es una cuestión conceptual. Se cambia el hecho de ciudad universitaria por centro universitario. ¿Qué es el hecho que cambia? Que se quita la residencia. Al no haber residencia dentro del proyecto universitario, se quita el lugar por excelencia de las relaciones sociales. Por supuesto que no era conveniente tener gente Tantos jóvenes todos juntos. jóvenes, pensantes, juntos en un solo lugar. Claro, y aparte en un lugar de discusión constante, como decía recién María Luján, que la Facultad de Ciencias Políticas es un hervidero de pensamiento. Todas las universidades ideológicamente tienen un hervidero más específico, a lo mejor por la carrera. Por su propia disciplinaridad. Por su propia disciplina, pero todas tienen una crítica y florece la crítica si uno está dentro de un grupo que está pensando como universitario. Exactamente. Pensá en estas cuestiones de que se le quita la vivienda. Se refuncionaliza en sí el proyecto educativo de la universidad. Sí. Están estas cuestiones que se pretenden incluso, ya desde el propio nombre, la Siberia, por supuesto, y aislado aparte, en el fin del mundo, casi sin transporte, y hasta provocando, yo creo, y eso es una opinión particular, el conflicto entre la comunidad universitaria y la gente que ya vivía en el lugar. Concretamente los asentamientos irregulares del sector. Conflictos incluso, no sé si vos lo recordarás, yo no lo viví esa época, insisto, pero sí es por entrevistas, relatos, la oralidad, de cierta canilla incluso que había que quedó dentro de la ciudad universitaria, que al quedar por dentro le quitaba el agua a los propios residentes. Era la única canilla que ellos podían tomar agua y quedó dentro de la ciudad. Entonces, el que ejercía cierto control y predominio era la gente universitaria contra los propios vecinos del lugar. O sea, se valía de esos tipos de recursos aparte de aislar. Mirá qué simbólico. Cuando vos hablas de que era un sector degradado, de viviendas muy precarias, al lado de universitarios, que siempre, generó, sobre todo en esa época, un sentido de élite. Pero fíjate cómo estas dos cosas se unen. Estábamos detrás de un paredón. Uh-huh. Y cuando entrábamos a Rosario con el Mundial de 78, en ese momento era una vergüenza mostrar una ciudad donde tuviera una ciudad degradada con Villa Miseria. ¿Qué hizo? Hizo paredones, los encerró. Uh-huh. Encerró los barrios detrás del paredón y se entraba por una puerta de 60 centímetros, ¿sí? Color gris, igual que la que entrábamos nosotros en la facultad. Vos fíjate cómo es ese ordenamiento de ciudad, como vos decís, limpia, blanca, estructurada, fuera de toda cosa fea como la pobreza, quedó reflejada en una ciudad universitaria que estaba en la Siberia, pues se llamaba así, porque estaba alejada de todo, había una sola línea de colectivo, sí, que nos llevaba hasta ahí, una sola línea de colectivo, enmarcada y dentro emparedada. Vos tenés idea y el control de lo que significa, y vos fijate que cumplió su función de control y disciplinamiento, porque al día de hoy que estamos hablando, y suelo encontrarnos cuando me encuentro como vos con personas que transitaron en la facultad y el centro universitario de ese momento, todo el mundo recuerda el hecho de la puerta y el pedido de documentos. O sea, sí, funcionó como método de disciplinamiento. Vos dijiste una palabra que tiene que ver mucho con todo esto en general, por ahí me aparto un cachito de esto como me estás comentando, pero tiene que ver con el concepto de ciudad enferma. Sí. Lo que tratan de instaurar y poner en tapete es el hecho de la ciudad enferma. Entonces la ciudad está enferma, hay que limpiarla y hay que sanarla. Y claro, para eso hay que operar sobre la ciudad. Y hay que relocalizar a los grupos que pueden ser conflictivos. Exacto, el tema que operar significa que puede haber sangre, he dicho que fue lamentablemente lo que pasó. En esa época yo recuerdo que se había inundado la ciudad de Federación. Uh-huh. Y que nos mostraron, dentro de la facultad, no me acuerdo si era arquitectura de planeamiento, nos mostraron los distintos proyectos de cómo pensaban la nueva federación. Uno de esos, y me hizo acordar de tu trabajo, uno de esos proyectos que no sé si fue el ganador, no recuerdo bien, era la centralidad del poder
es decir, estaba ubicado la casa, la intendencia con su consejo deliberante en el centro, y en forma de estrella llegaban todos los caminos hacia la centralidad del poder. Sí. Y eso, como era el edificio más alto, además desde esa atalaya se podía ver el movimiento de toda la gente que si iba hacia la municipalidad para reclamar algo, o si era un movimiento común de la gente del pueblo. Fíjate cómo una forma de estrella, como vos también hablas de Haussmann, en París, también hace al control del movimiento de la gente dentro de la ciudad. Tiene que ver con el uso de las herramientas, insisto, de la arquitectura y del urbanismo, como herramientas que pueden ser usadas como métodos de disciplinamiento. Esa descripción que vos haces es tal cual una descripción de un gran panóptico. Sí, claro. Llevado a términos Foucaultianos incluso, cuestión del disciplinamiento de los cuerpos y el control de los cuerpos a través de un poder central, que ni siquiera es necesario que esté. Con el hecho de ver esa en este caso que voy a poner de ejemplo, esa construcción alta, no hace falta que esté el vigía arriba. Pero yo sé que puede haber alguien que me está vigilando. Puede estar o no, pero me están vigilando. Exactamente. Como un gran Exactamente, que es eso al fin y al cabo. Entonces, a través de todas estas cuestiones, y volviendo al tema de la ciudad enferma, es que incluso el rol que se le da al municipio en sí, con la Intendencia Cristiana en ese momento, es abocarlo al municipio de la ciudad de Rosario a limpiar la ciudad. Se le va quitando cuestiones de desarrollo urbano y cuestiones más trascendentales en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad y la región que lo que tenía en los principios de los 70. ¿Qué quiero decir? Las primeras cuestiones que se le quitan al municipio de Rosario en el comienzo del 76 es un gran factor para mí fundamental, es que se desarticula lo que fue la experiencia de la prefectura del Gran Rosario. Sí. Aclaremos por las dudas, bueno, cuando hablamos de prefectura de Gran Rosario nos referimos a ese gran organismo regional en donde se trataban temas a nivel, insisto, regional, ferroviarios, portuarios, de accesibilidad, etcétera. Lo primero que hace es se desarticula eso. Luego se quitan en el 77 y en el 78 por completo, ya no existe más, un ingreso de fondos de parte de la provincia hacia directamente la municipalidad para que pueda hacer obras ferrourbanísticas. En el 78 había desde el 67 y hasta el 78 que la provincia lo da por caído en forma unilateral, estaba el convenio tripartito entre provincia, municipio y ferrocarriles argentinos. Sí. También se desarticula. Se le va quitando todas esas cuestiones que tenían como gestión la municipalidad de la ciudad de Rosario. ¿Para qué? Para que se aboque a los efectos netos de la cuestión de la limpieza y sanar la ciudad. En estas cuestiones que tienen que ver con intervenciones urbanas que estábamos hablando. Por un lado hablamos de la cuestión de la ciudad universitaria, por el otro lado hablamos de los barrios pobres, los forales. Exactamente, y el tema de la relocalización de las villas de emergencia en los grandes centros habitacionales. Otra herramienta más que no es generada es profeso por la dictadura, sino que se toma del plan regulador del 67 también, y la asignación ya prevista por el plan regulador del 67 de los 3 grandes centros de habitacionales. Hablamos de Oroño y Uriburu. Hablamos de Deliot, allá en Boulevard 6 y Circunvalación, y hablamos de Grandoli Gutiérrez, el experimento por excelencia, y es muy paradigmático como ejemplo de esta época dentro de Grandoli Gutiérrez lo que son la operatoria UR, unidades de readaptación, como el nombre indica, que supuestamente son lugares, son viviendas para enseñarle a la gente a vivir, cómo vivir, para después localizarla en una casa. Una barbaridad absoluta, pero se hizo. Sí. O sea, como estas cosas que hoy uno pasa y puede decir me gusta, no me gusta, esto horrible, degradado, en realidad fueron un momento histórico y que no los pensamos como algo que realmente, fue planificado por una dictadura, fue planificado para contener una ciudad que ya había venido el rosariazo.
que tenía una universidad nacional muy emergente y aparte con mucha fuerza, que teníamos ya previsto y estaban los primeros grandes pasos del cordón industrial, que íbamos a enlazar de San Nicolás hasta... Bueno, después hasta Zárate, Zárate hasta Puerto San Martín, digamos, siempre Rosario fue una ciudad muy pujante y estas relocalizaciones hicieron que, bueno, achataran un poco los vínculos que se iba sosteniendo con las vivencias que hace propio una ciudad. Por supuesto, no solamente la relocalización, sino la agrupación de esas relocalizaciones. Claro. Es lo que se puso en juego, tanto a nivel, y para hacer eso, ¿qué necesitas? Necesitas una zonificación. ¿Y qué te da la zonificación? La cuestión de desarrollo urbano, otra herramienta más que se toma, el plan regulador del 67 también, con el viejo código urbano, donde establece las zonas de cómo desarrollar y expandirse la ciudad. Entonces va tomando este tipo de herramientas existentes y las va readaptando y reutilizando para lograr estos métodos de control de la sociedad y poder aplacar, aplastar estos posibles lugares de conflicto, de resistencia o como lo quieran llamar, ya sea resistencia dentro de la universidad, ya sea resistencia dentro del complejo habitacional, ya siendo la resistencia en el propio espacio público. El ejemplo que vos citabas, por ejemplo, de tapar con el paredón el ingreso de la autopista de Buenos Aires, de lo que era Las Flores, era muy feo. Con ese paredón, un telón donde atrás seguía estando más de lo mismo. Era el mismo paredón que teníamos en la facultad con la misma puerta gris. Claro. O sea, todo un barrio detrás de un paredón que todos podían entrar y salir por una puerta de 60 centímetros. Era la locura total. Sin embargo, la justificación fue, y se ve muy feo, la gente que entra a la ciudad no puede ver esto, nosotros tenemos que dar otra impresión. Esa fue la excusa de la municipalidad. Y bueno, dentro de la facultad vivíamos eso también, recién le contaba una anécdota, y a vos también, de una materia filtro, que los de mi edad se acuerdan bien, que era acondicionamiento, de 3 instancias, o sea, rendíamos un día y medio, estábamos a las 12 de la noche, esperando que, textual, nos dieran la bola. Porque el 90% reprobaba, ¿viste? Y no iba a la tercera instancia. El que aprobaba iba a la tercera instancia, el que no aprobaba a su casa. Y veíamos las libretas universitarias que iban y venían y cambiaban de lugar por las ventanas, la iban cambiando. Entonces empezamos a gritar, ¿viste? Éramos chiquicientos, queremos la bola. Aparecieron a las 12 de la noche unos muchachos de lentes negros que inmediatamente dispersaron a la muchachada que quería la bola. A las 12 de la noche. Hay un libro que lo hace la propia facultad del año, no me acuerdo si 78 u 80, que es un libro donde se muestra la facultad con fotografías de la vieja facultad, donde después donde fue psicología. En donde es muy notorio, porque seguramente cuando yo te diga cómo eran las imágenes, esas fotografías no tienen nada que ver con la realidad o cómo se veía en esa facultad. O sea, eran espacios blancos, espacios limpios, sin carteles, sin escrito. Ahí está la publicación de la propia facultad. Estudiantes de pelo corto, pantalón largo, alineados, y las chicas de polleras largas. Toda una significación de un espacio que no era el real, pero era el publicitado en ese momento, pues una publicación que, por lo menos hasta cuando yo estuve investigando esta cuestión, estaba en la propia biblioteca de la facultad, así que público... éramos gente normal. Me refiero a, fíjate cómo presentan el tema de la ciudad limpia, la ciudad blanca, la impoluta, donde vayamos a cualquier facultad, de cualquier lado, está, que es lo más lindo de todo, lleno de papeles, de propaganda, de actividad política, de lo que se hablaba hace un ratito atrás. Eso, la verdad que no. Eso no había. Podíamos, si entraba con el documento. Sí, era muy criticada dentro de la facultad porque estábamos en la Siberia, mucho frío, los pasillos eran abiertos, así que cuando llovía nos mojábamos, cuando hacía frío nos
nos moríamos de frío, los baños estaban en la intemperie, y cuando hacía calor, encima con esos techos de chapa de fibrocemento, nos cocinaba la cabeza. Sí, sí. Así que no era una facultad era divertida porque nosotros nos divertíamos igual. De alguna manera uno rompía esas cosas. Y yo voy a contar algo que lo conté acá en su oportunidad, que el año pasado las chicas de la facultad hicieron una mención y hicieron por el tema del acoso dentro de la facultad. Sí, sí. Yo conté, yo estaba en el año 80, plena dictadura militar. Una compañera y yo iniciamos con una cartita que firmaron solamente las mujeres en tercer año, pidiendo que echaran a un profesor de tercer año por acosador. Es decir, para aprobar la materia había que pasar por el estudio de él. No eran todas, eran las que él determinaba. Y generalmente eran chicas muy bonitas, pero de un carácter no tan fuerte. Si a mí no era ni bonita, ni a mí imposible que me pusieran en ese lugar. En el año 80, aún a pesar de tener una dictadura, mi compañera Laura y yo salimos con esa cartita. Íbamos a la mañana, había turno mañana y turno tarde. Turno noche no había. Sí, sí. Y solo las compañeras, las chicas, se animaron a firmar esa carta y logramos a fin de año echar al profesor en plena dictadura militar. Eso no debe estar dentro de la memoria de la facultad, pero sí pasaba también, había mucha defensa dentro de las compañeras o los estudiantes con respecto a las listas negras que se armaban, de no sos genio, repetís, y no servís para esta facultad, sobre todo las mujeres. Sufrimos mucho las mujeres que nos mandaban a lavar los platos, o si no tenés novio a esta altura, no lo vas a tener acá. Andá a buscarte novio y marido a otro lugar, y bueno, viste, ser ama de casa no es tan malo. Esa era la típica respuesta de los profesores ante algún estudiante que decía, no, esto no es así, no corresponde. Y estábamos dentro de un muro. Lamentablemente llegamos al 2018, lo que hacía referencia al año pasado, con algunas actitudes que se mantuvieron desde aquel momento hasta ahora. O sea y espero que eso no se mantenga más, que las compañeras y los compañeros no permitan que esas cosas ocurran, que no permitan el acoso y que no tampoco el ninguneo constante hacia las compañeras. O sea, es otro tipo de maltrato, y tampoco pensar que el alumno está ahí para aprender y se autogestiona en el aprendizaje, y el profesor tiene que alentar la autogestión, no decirle, vos no servís porque no sos un genio. Por ahí salimos del tema en cuestión, pero tiene que ver también con la cuestión de dominación y poder, ¿no? La cuestión de poder de docente-alumno, y esa cuestión que pasa el límite de lo que debe hacer, por supuesto. Bueno, me parece que la charla está más que interesante. Aparte, mirar la ciudad de esa manera me parece que casi nadie la está viendo. Que el colegio haya impulsado y que vos hayas hecho trabajo parece interesantísimo, y volver a pensar que cada momento histórico quedó reflejado y que no es natural pasar por un sector y decir esto era así siempre, no. Y que la arquitectura no es apolítica. Daniel Libeskind, que hizo un museo judío de Berlín, dice que la arquitectura no es piedra, hormigón y aluminio, sino que la arquitectura es política. Y yo abono a esa cuestión. Yo también. Totalmente, absolutamente, la arquitectura es política. Sí, sí. Bueno, veremos cómo queda reflejada la ciudad en esta etapa. Muchísimas gracias por la esperemos la historia, esperemos verla ahora. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Al contrario, te vamos a llamar por teléfono para hacerte otras entrevistas, y todo lo que nosotros podamos aportar a tu trabajo lo vamos a hacer con todo gusto. Y yo te voy a tomar para una entrevista también para mi trabajo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, este es el micro del colegio. Muy bien, gracias por venir, ¿Y van a hacer entrevista con entrevistas? Sí, Canje de entrevistas. Canje de entrevistas. Somos un cruce.